Muy buenos días, bienvenidos un viernes más a nuestro habitual repaso, actualización tanto del selectivo de referencia bursátil en España, IBEX 35, como de todos y cada uno de sus componentes. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com y son las 10:59 horas de la mañana del viernes 30 de mayo 2025. Como siempre comenzamos este repaso semanal con la situación del propio índice que tenemos en pantalla con datos semanales y posteriormente veremos todas y cada una de las compañías por orden totalmente alfabético. Iniciamos por tanto con la situación del IBEX con el objetivo de tener ese contexto de lo que posteriormente podemos encontrar en la mayoría de los valores cotizados dentro del selectivo IBEX 35. En definitiva, tenemos al selectivo, al índice propiamente dicho, situándose en torno a los 14.160 puntos en este tramo final de la semana. Y en términos semanales, precisamente comparando el precio actual respecto al cierre del pasado viernes, tenemos un avance del más 0,4%. Una vela semanal de poco impacto, como podemos ver, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo. Esto nos deja una vela inside bar, una vela interior, si realizamos la traducción literal al castellano, y cuando tenemos velas de este estilo, estamos ante velas de poco impacto en el corto plazo y por tanto necesitamos de más información, digamos que se desarrolle el tiempo, sigamos asistiendo a más velas diarias / semanales. Próximas resistencias son los máximos anuales registrados la pasada semana, los 14.370,8 puntos, y el soporte a vigilar al más estricto corto plazo sería ese gap o hueco alcista abierto en términos semanales que proyectamos a partir de los 14.105 puntos. Mantenemos ese riesgo de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, pero mientras tanto el precio, que es la variable más importante, sin ningún tipo de dudas, es una variable que sigue sin aportar ningún tipo de justificación o argumento en pro del inicio de algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva pese, insisto, al riesgo elevado de sobrecompra extrema acumulada en términos semanales. Con esta situación del selectivo IBEX 35 pasamos a comentar o a analizar por orden alfabético la situación de las diferentes compañías cotizadas dentro de este mismo índice de referencia en España. Y comenzamos con Acciona, con datos semanales, cotizando en torno a los 142 euros por acción, lo que en términos semanales, es decir, comparando el precio actual respecto al precio de cierre del pasado viernes, supone un avance importante, un avance del más 5,42%, y ya veníamos comentando en las últimas revisiones de mercado que la superación de esa zona de techos de los 132,4 y los 127,5 eran una muy buena noticia que permitía o habilitaba la extensión de próximos objetivos alcistas rumbo a esos 169 y por proximidad y relevancia a una cota, un número redondo, los 170 euros por acción. Así que este avance permite o refuerza la superación de las últimas semanas y permite mantener, incluso reforzar esa actitud constructiva en lo que Acciona se refiere. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista abierto durante la presente vela semanal, es decir, por debajo de los 134,7, ni siquiera atisbamos próximos ataques a la zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes de los 132,4, 127,5 que hemos citado anteriormente. Así que una recuperación que va ganando cuerpo de manera muy importante por parte de Acciona. Acciona Energías Renovables, que tenemos en pantalla también con datos semanales. Todas las compañías que vamos a ver en el día de hoy seguirán siendo con datos semanales. Se encuentra cotizando Acciona Energías Renovables en torno a los 19,20 euros por acción, lo cual en términos semanales supone un avance del 7,56% en estos momentos. Todo ello le permite superar resistencias que veníamos vigilando en las últimas 2 semanas, concretamente esos 18,06 y los 17,64 euros por acción, su media móvil simple de 30 semanas que identificábamos en color rojo
y también la directriz bajista acelerada que partía desde los máximos del 20 de febrero 2023. La superación de estas referencias con cortes ascendentes activos por parte del MACD semanal permiten plantear ataques y aproximarnos prácticamente ya y atacar directamente la zona de esta directriz bajista, la cual parte desde los máximos de agosto del año 2022, cuya superación es evidentemente el próximo gran hito por parte de las compras o por parte de la demanda. Cierres semanales por encima de esa directriz bajista primaria, la que guía todo el proceso correctivo de los últimos trimestres, permitiría actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo a esta zona de relevancia técnica, a anteriores zonas de soporte, luego posteriormente zonas de resistencia. Y concretamente nos referimos en torno a esos 22,46 y los 21,96 euros por acción, lo cual supondría aproximadamente potenciales alcistas de, insisto, aproximadamente del 14,6 y del 11 o del 12% aproximadamente en el activo bajo estudio. Por tanto, mejoría también importante en la presente semana por parte de Acciona Energías Renovables. Avanzamos con Acerinox, que cotiza en los 10,45 euros por acción en términos semanales, avances del más 0,67%, ligeros avances en términos semanales, vela de poco impacto, una vela interior, tal y como veíamos anteriormente con el caso del IBEX 35, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo, así que semana de poco impacto en lo que a su lectura de precios se refiere. Aquí el objetivo sigue siendo intentar superar esta directriz bajista a cierres semanales. Sin embargo, con este cuerpo bajista, con esta amplia sombra superior, una vela in sidebar no sería, desde luego, la ruptura de resistencias deseada o esperada por parte del mercado. Por tanto, seguimos a la espera de asistir por parte de las compras a cierres semanales por encima de los máximos de la pasada semana, concretamente esos 10,87 euros por acción. Así que poquita información que podamos destacar durante las últimas sesiones por parte de Acerinox. Avanzamos con ACS cotizando en los 58,20 euros por acción, lo que en términos semanales se refiere un recorte del menos 2,59%. Y cuidado con ese cierre semanal, concretamente por debajo de la apertura de la pasada semana, concretamente por debajo de esos 59 euros por acción, porque en el caso de producirse estaríamos desplegando una vela envolvente bajista, la cual podría desarrollar extensiones bajistas de cara a las próximas sesiones o de cara a las próximas semanas, lo cual amenazaría la viabilidad de ese gap o hueco alcista de los 56,30 que tenemos identificado con datos semanales. Si van cayendo estos soportes, evidentemente el MACD podría desarrollar cortes descendentes en términos semanales, cuyas lecturas requieren de un proceso de normalización o de purga de esas lecturas de extrema sobrecompra acumulada. Por tanto, veríamos el potencial inicio de un proceso correctivo, al menos terciario o de corto plazo, o dicho de otro modo, de cara a las siguientes semanas por parte de ACS. Un movimiento que en el caso de producirse adquirimos perspectiva, y de ahí la importancia de analizar los gráficos semanales, nos permitiría plantear que potenciales correcciones de corto plazo de cara a las siguientes semanas en ACS, en primer lugar, no consideraríamos que tendrían capacidad, al menos de momento, de alterar la incuestionable estructura creciente que desarrolla ACS en los últimos trimestres, esa estructura primaria o de largo plazo. Por tanto, serían correcciones que clasificaríamos dentro de un proceso alcista y, por ende, correcciones que veríamos con muy buenos ojos de cara a buscar reincorporaciones en el activo bajo estudio. Avanzamos con AENA, situándose o cotizando en torno a los 238,6 euros por acción en términos semanales, con ligeros avances del más 0,17%, vela, como podemos ver, de máximos inferiores a los máximos previos, mínimos superiores a los mínimos previos, por tanto hablamos de una vela inside bar, una vela interior, que nos deja muy poca información a destacar durante la última semana, aunque debemos ser cautos a la hora de valorar las últimas velas semanales. Y es que en este sentido podemos ver cómo la vela semanal pasada nos dejó una amplísima sombra superior en relación a su propio rango,
y fíjense, la parte superior de esa sombra superior aparece en la parte alta del canal creciente que viene desarrollándose desde los mínimos de octubre del año 2023. Por tanto, hablamos de un canal primario o de largo plazo. De momento, la situación sugiere estancamiento en zona de resistencias, pero hasta que no veamos cierres semanales por debajo de los mínimos de la pasada semana, por debajo de esos 234,4 euros por acción, seguimos sin grandes movimientos por parte del activo que puedan sugerir el inicio de un necesario proceso de purga o de normalización o corrección en precio. Y digo purga o normalización porque esas lecturas de sobrecompra acumuladas por parte del MACD semanal requieren de esa normalización, de esa rotación a la media que permita limpiar esos excesos generados en las últimas semanas/meses. Por tanto, serían correcciones que, insisto, seguiríamos viendo con muy buenos ojos y que a priori no deberían alterar la vigencia de su incuestionable estructura de máximos y mínimos crecientes. Avanzamos con Amadeus, que se encuentra cotizando en torno a los 73,12 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 1,11%, sin embargo, una vela interior, máximo ligeramente inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo. Venimos de una vela doji la pasada semana, por tanto estamos viendo estancamiento, dudas en el muy corto plazo en las últimas 2 semanas por parte de Amadeus, dudas que aparecen en las proximidades de zonas de techos o resistencias significativas, véanse en torno a esos 75,4 euros por acción. Por tanto, de momento no vemos una alteración de la estructura de las últimas semanas, seguimos manteniendo ese ataque a zonas de techos o resistencias, pero debemos ser conscientes que es una continuidad en próximas velas semanales de estas dudas que estamos viendo en las últimas 2 velas semanales. Evidentemente esto podría dar pie a la oferta o a las ventas a desarrollar correcciones, al menos en el corto plazo, unas correcciones que en el caso de desarrollarse veríamos de nuevo cómo estarían lejos de alterar la secuencia de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollándose, viene gestándose durante los últimos trimestres en el activo bajo estudio. Por tanto, poquita información, cierto estancamiento en el corto plazo, pero que no altera de momento de manera significativa el ataque a esa cota, a esa resistencia significativa de los 75,4 euros por acción. En cuanto a ArcelorMittal, cotizando en los 26,93 euros por acción, en términos semanales un avance del más 1,81%, sin embargo es un avance que en lo que a términos de lectura de precios con datos semanales, pues poquito que destacar, ¿no? Vela interior, de nuevo, inside bar, venimos de cerrar el gap bajista, el gap alcista generado hace 2 velas semanales y estamos viendo, fíjense, pues bastante ruido en las últimas velas semanales, en el corto plazo podríamos decir, velas con amplias sombras inferiores, velas con amplias sombras superiores, cuerpos reducidos, inside bar. Estamos viendo un estancamiento a la altura del 61,8% de lo que cayó previamente, lo que cayó desde los actuales máximos anuales del año 2025, en torno a esos 31,92 euros por acción. Por tanto, no tenemos grandes modificaciones o notas que agregar durante esta semana. Seguimos vigilando este soporte intermedio de los 25,80 y los 25,72. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas zonas o de estas referencias que hemos citado, entendemos que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen acotados por parte de ArcelorMittal. Por tanto, un estancamiento, cierto ruido en el muy corto plazo, pero de momento no altera la vigencia del rebote generado semanas previas. En cuanto a Bankinter, cotizando en torno a los 11,43 euros por acción, lo que en términos semanales se describe como un recorte del menos 0,91%, y aquí cuidado con ese cierre semanal por debajo de la apertura de la vela previa, concretamente por debajo de esos, vamos a ponerlo por aquí correctamente, por debajo de los 11,425 euros por acción, porque en el caso de tener ese cierre semanal por debajo de los 11,425 estaríamos describiendo, confirmando una vela envolvente bajista en términos semanales, lo cual podría sugerir recortes añadidos en próximas velas diarias e incluso en próximas velas semanales, lo cual podría poner en jaque siguientes soportes que vigilábamos, como son los 11,39 y los 10,97, ambas referencias a aperturas de huecos alcistas en términos semanales. La perforación en los cierres de esos huecos alcistas
podría venir acompañado de cortes descendentes por parte del MACD semanal, cuyas lecturas, como venimos alertando en las últimas semanas, en los últimos informes del selectivo IBEX 35, cotizan con niveles de extrema sobrecompra, las cuales tienen que normalizarse. Por tanto, perforación de soportes, velas envolventes bajistas y cortes descendentes en el MACD semanal podrían ser argumentos, justificaciones sólidas que nos hagan pensar que efectivamente, en este caso Bank Inter, daría inicio a un proceso correctivo terciario o de corto plazo, que de nuevo, en el caso de desarrollarse, de producirse todas estas señales que estamos poniendo sobre la mesa, seguiríamos sin ver un cambio de estructura claramente creciente por parte de las compras, seguiríamos viéndolo como un recorte o como una corrección dentro de una estructura claramente creciente. Por tanto, lo veríamos como un movimiento totalmente natural por parte de la curva de precios. En cuanto a CaixaBank, situándose o cotizando en torno a los 7,412 en términos semanales con recortes del menos 0,86%, fíjense de nuevo esa misma formación vela interior, inside bar, venimos de una vela doji la pasada semana, todo ello en zona de techos o resistencias y esto pues de momento nos sugiere algún tipo de estancamiento de duda en el muy corto plazo, en las últimas 5 o 10 sesiones aproximadamente. Seguimos por encima de soportes y mientras esto siga siendo así, no tenemos justificaciones técnicas chartistas que nos hagan pensar en el potencial inicio de un proceso de ajuste o corrección de corto plazo, la cual veríamos con muy buenos ojos, puesto que el MACD semanal permanece con lecturas de extrema sobrecompra acumulada que requieren de algún tipo de proceso de ajuste. Estamos en zona de techos crecientes, la parte alta de ese canal creciente, así que se asientan las bases para algún tipo de inicio de corrección, aunque, insistimos, mientras el precio, que es la variable más importante, la cual nutre de manera principal estos análisis, mientras el precio no perfore, no desarrolle cierres semanales por debajo de esos 7,27, 7,212, seguimos sin tener justificación que nos haga pensar en el inicio de algún tipo de corrección terciaria de corto plazo por parte de CaixaBank. En cuanto a Celnex, cotizando en torno a los 33,93 euros por acción, lo que en términos semanales desarrolla o deriva en avances del más 1,92%, es decir, el precio actual comparado respecto al cierre del pasado viernes. Sin embargo, vela interior máximo ligeramente inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo. Venimos de dos velas conforman, incluso la vela de la pasada semana es una vela doji, la anterior con amplísima sombra inferior y mínimo cuerpo. Bueno, pues estamos viendo ese estancamiento que entendemos gracias a la vela actual semanal con amplia sombra inferior, cuerpo ascendente, cotizando actualmente cerca o próximo a máximos de semana, entendemos que intentamos desarrollar o gestar un rebote en favor de las compras, siendo el próximo objetivo desarrollar cierres semanales por encima de los máximos de la pasada semana, esos 34,05, movimiento que nos permitiría plantear ataques a la zona de máximos o la parte alta de ese importante rango lateral. Resistencia comprendida en torno a los 37,3, 36,20 euros por acción. En cuanto a Enagas, situándose o cotizando en los 14,27 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 1,57%. Aquí vemos un claro movimiento alcista, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, incluso abriendo este gap o hueco positivo a la altura del cierre de la pasada semana en los 14,05 euros por acción, con un MACD semanal activando cortes ascendentes, tendencia o inercia positiva. Entendemos que lo más probable es continuar en próximas semanas avanzando hasta la siguiente zona de techos o resistencias, la siguiente zona objetivo de los 15,01, 14,82, área que desde los niveles actuales proyecta un potencial alcista aproximadamente del más 5,13 y del más 3,85% respectivamente. Por tanto, síntoma muy positivo, semana muy positiva y perspectiva positiva para Enagas. Avanzamos con Endesa, que cotiza en los 27,15 euros por acción, en términos semanales un recorte del menos 1,16%, como podemos ver una vela interior, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo, cierto estancamiento que de momento no es de impacto,
y mientras no veamos cierres semanales por debajo del gap o hueco alcista abierto la pasada semana, concretamente por debajo de esos 26,5, insisto, el precio, que es la variable más importante, sigue sin aportar datos objetivos del potencial inicio de un proceso correctivo. Y aún así, como venimos comentando en la mayoría de activos que hemos comentado, analizado hasta el momento, seguiríamos viendo esas correcciones como un movimiento totalmente natural e incluso necesario a la luz de la extrema acumulación de lecturas de sobrecompra por parte del MACD semanal. Veríamos este movimiento como una reversión a su media, tanto de 30 semanas como incluso a la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2024. Un movimiento, insisto, totalmente natural por parte de la curva de precios. Sin embargo, mientras este no se produzca, seguimos manteniendo una actitud constructiva, considerando como contexto más probable cierres semanales por encima de los actuales máximos anuales, concretamente los 27,6 euros por acción. Continuamos el análisis con Ferrovial, que cotiza en torno a los 45,52 euros por acción, lo cual en términos semanales deriva en recortes del menos 1,17%. Aquí vemos un poquito más de movimiento, máximos superiores a los máximos previos, aunque es una vela que de momento no nos permite desarrollar, digamos, conclusiones añadidas, ¿no? Una vela pues de poco impacto, mantiene cierto sesgo positivo gracias a sus máximos y mínimos crecientes. De hecho, los mínimos son ligeramente crecientes a los mínimos previos. Seguimos por encima de este gap o hueco alcista en términos semanales. Recordamos los 44,82 y mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esa cota, seguimos sin apreciar ningún tipo de justificación o argumento objetivo que nos haga pensar en el inicio o potencial inicio de algún tipo de ajuste. Así que semana podríamos decir que positiva para el activo, pese a los recortes, puesto que permanece por encima de soportes importantes, el MACD mantiene tendencia positiva, incluso hemos tenido un repunte en la actividad de contratación. Insistimos, no podemos esperar o no podemos concluir que por el mero hecho de que exista una tendencia o una estructura creciente, considerar que en esa estructura creciente o en el desarrollo de esa estructura creciente, todas y cada una de las velas que construyen esa estructura sean positivas. Tenemos aquí un ejemplo, mantenemos un proceso alcista, la presente semana ha sido negativa en lo que en términos de rentabilidad se refiere respecto al cierre del pasado viernes, al menos de momento, y no cambia esto ni un ápice de momento ese sesgo positivo en el muy corto plazo en el activo bajo estudio. Por tanto, aquí veríamos un ejemplo de que pues lo importante es el impacto del precio más allá de la variación en términos relativos o en términos porcentuales. Continuamos con Fluidra, que cotiza en torno a los 21,84 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en avances del más 3,7%, máximos y mínimos superiores a los máximos y mínimos previos. Vemos cierto estancamiento por tercera semana consecutiva a la altura del 50% de Fibonacci de todo lo que ha caído previamente. Un estancamiento que de momento no vemos especialmente problemático. Mantenemos directriz creciente que parte desde los mínimos de abril. El MACD semanal, como pueden ver, presenta o atisba próximos cortes ascendentes. El volumen está incluso aumentando durante la presente semana. Entendemos, por tanto, que mantenemos argumentos o justificaciones para mantener el sesgo positivo en el corto plazo. Desde luego, la perforación, cierres semanales por debajo de la directriz creciente citada y por debajo de esta zona de los 21,2 y los 21 euros por acción no serían buenas noticias y estaríamos viendo un empeoramiento importante, al menos de cara al muy corto plazo. De momento no estamos en ese sentido. Próximos objetivos, lograr cierres diarios por encima del 21,93, que es la cota donde se localiza el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci, y siguiente objetivo sería el 61,8% de Fibonacci, es decir, los 22,92, y el último máximo decreciente, los 23,28 euros por acción. Continuamos con Grifols, que cotizan en torno a los 9,478 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,85%, y como podemos ver, la situación permite mantener máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, abriendo ese gap o hueco positivo, concretamente a la altura de los 9,36,
y superando el 50% de Fibonacci. Por tanto, entendemos que el próximo objetivo es alcanzar y superar los 9,763, que es el 61,8% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo el impulso bajista previo. La vela doji semanal de momento no es una vela que nos guste demasiado cuando hablamos de recuperaciones, ataque y superaciones de techos o resistencias, pero en general entendemos que el buen tono de las últimas semanas permanece vigente. El MACD semanal se cortó al alza recientemente en las últimas 2 semanas, la volatilidad se va reduciendo, aunque elevada, pero se va reduciendo, y en este sentido pues vemos una semana positiva y a esperar si la vela doji se termina confirmando al cierre de la presente semana, y necesitamos más información de cara a las próximas velas semanales para concluir si la vela doji que tenemos en estos momentos es un movimiento puntual o si efectivamente desarrolla o deriva en una vela claramente de dudas y por tanto de algún tipo de cambio en el sentimiento por parte de los inversores. Continuamos con Iberdrola, cotizando en torno a los 16,10 euros por acción en términos semanales, con recortes del menos 0,71%. Inside bar, vela interior, no vemos especialmente grandes problemáticas ahora mismo en muy corto plazo. Seguimos por encima del gap o hueco positivo de los 15,766 que se abría la pasada semana, y mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esta cota, no tenemos ningún tipo de justificación que nos haga pensar en lo contrario, ¿no? En el inicio de algún tipo de ajuste que, insisto, seguiría siendo necesario dadas las lecturas de extrema sobrecompra que está acumulando el MACD semanal. Estructura creciente y de momento por encima de soportes que veníamos vigilando durante las últimas revisiones de mercado, así que poquito más que comentar por parte de Iberdrola. Por tanto, priorizamos o seguimos priorizando el ataque, superación, cierres semanales por encima de los máximos de la pasada semana, es decir, por encima de los actuales máximos anuales de los 16,355. Continuamos con Inditex, cotizando en torno a los 47,31 euros por acción, lo que en términos semanales desarrolla avances del más 0,51%. Vela interior, máximos muy alejados de los máximos de la pasada semana, mínimos superiores a los mínimos anteriores, y de momento pues una vela con amplia sombra inferior en relación al rango, y eso sugiere cierta presión por parte de las compras. Vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes semanas, dado que estamos consolidando por debajo de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril de este ejercicio 2025, y tenemos señales, lecturas un poquito contradictorias, ¿no? En este sentido, perforación de soportes, amplias sombras inferiores. Necesitamos un poquito más de información, estamos viendo un poquito de ruido en el muy corto plazo que necesitamos evidentemente que se despeje para tener una visión más clara y poder concluir o tener una conclusión más evidente de la situación del activo. Seguimos por debajo de la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas, la pendiente de esta media además es negativa, así que bueno, la situación sigue estando complicada, mejorando respecto a la que veíamos hace unas semanas, hace un mes, 2 meses aproximadamente, pero sigue siendo una situación un poquito más complicada en el sentido de que, pues bueno, las últimas 2 semanas estamos viendo esa pausa justamente tras haber logrado superar a cierres semanales máximos previos. Es decir, estamos viendo ciertas dudas en el momento clave una vez había logrado romper resistencias importantes en el corto medio plazo. Vamos a ver si estas dudas son puntuales y permite recuperaciones en próximas semanas por parte de Inditex, siendo el próximo gran objetivo de cara a las próximas sesiones cerrar semana por encima de los 49,16 euros por acción. Continuamos con Indra, situándose en los 36,18 euros por acción, en términos semanales avances del más 4,33, de nuevo abriendo ese gap o hueco positivo, los 34,68 euros por acción, y de nuevo esto es un claro ejemplo muy didáctico, ¿no? De cuando hablamos de que la sobrecompra no quiere decir que tengamos correcciones inminentes y que un activo que está haciéndolo bien, lo más probable es que siga haciéndolo bien. Indra es un ejemplo claro de ello. Pese a la acumulación de extremas lecturas de sobrecompra, el precio sigue prácticamente abriendo huecos semanales. Por tanto, mientras no veamos el cierre semanal por debajo de este primer hueco que vemos, los 34,68, no tendremos ningún tipo de justificación que nos haga pensar en el inicio de una corrección, al menos de corto plazo, por parte de Indra. Por tanto, entendemos que lo más probable es que continúe una semana más con sus avances
mientras el precio, insisto, no nos demuestre lo contrario, porque ni siquiera nos aparece ningún tipo de vela doji semanal, ningún tipo de vela inside bar, no tenemos nada que justifique que Indra no pueda continuar subiendo. En cuanto a Colonial, en términos de cotización, situándose en los 6,17 y en términos de variación porcentual en términos semanales, avances del más 5,2% semana, muy importante en términos de precios, superando en estos momentos ese máximo decreciente que veníamos comentando. Recuerden los 6,145 euros por acción, y es que un cierre semanal por encima de esa cota prácticamente nos allana el camino para alcanzar y atacar la parte superior de un importante rango lateral. Recuerden esos 6,54, 6,395 euros por acción, niveles que desde la cota actual, desde el precio actual, desarrollan o proyectan potenciales alcistas del más 6 y del más 3,66% respectivamente. Por tanto, mientras no veamos el cierre de este gap hueco positivo en los 5,865, entendemos que a corto plazo parece que tenemos vigente esa inercia, ese movimiento positivo por parte de las compras. Así que semana muy interesante de impacto por parte de Colonial. En cuanto a IAG, situándose en los 3,91 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en avances del más 2,76%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, el MACD semanal recientemente activando nuevos cortes ascendentes, lo cual es un síntoma muy positivo, y abriendo de nuevo otro gap o hueco positivo en torno a los 3,85. Por tanto, mantenemos un sesgo positivo y consideramos que lo más probable a corto plazo sigue siendo alcanzar y atacar directamente la viabilidad de la resistencia significativa que identificamos o proyectamos en torno a los 4,41 y los 4,31. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 3,85, entendemos que lo más probable, insisto, es alcanzar y atacar la zona de techos o resistencias significativas. En cuanto a Robi, situándose en los 53,4 euros por acción en términos semanales, avances del más 3,49% en estos mismos momentos, atacando por tercera semana consecutiva la viabilidad de esta directriz bajista acelerada que parte desde los máximos del 4 de noviembre 2024. Cierres semanales por encima de esta directriz habilitaría atacar directamente la zona de resistencia intermedia. Recuerden esos 56,2 y los 55,5 euros por acción. El MACD semanal permanece con cortes ascendentes activos por quinta semana consecutiva y permite pues mantener esa esperanza, ¿no? Ese ánimo de atacar zonas de techos o de resistencias. Más allá de estos niveles, el contexto de medio y largo plazo sigue siendo un contexto fuertemente debilitado y por tanto debemos ser muy cautos a la hora de valorar la capacidad de este rebote en cuanto a suponer ahora mismo cambios de tendencia o cambios de estructuras alcistas, ¿no? Esto de momento no es el contexto principal, es un rebote que clasificamos o contextualizamos dentro de un claro proceso de máximos y mínimos decrecientes. Por eso, pese a la mejoría, debemos seguir siendo muy cautos con Laboratorios Robi. Avanzamos con Logista, que cotiza en torno a los 28,58 euros por acción, lo que en términos semanales se traduce en recortes del menos 0,49%, vela de poco impacto, y esto pues evidentemente no son buenas noticias porque venimos de esta fortísima vela semanal, envolvente semanal de hace 3 semanas. La recuperación de las últimas 2 semanas ya veníamos comentando que no estaba siendo suficiente, que no estaban siendo de impacto. Mantenemos cortes descendentes en el MACD semanal, tenemos un entorno de repunte de volatilidad y esto sugiere que sigamos amenazando la viabilidad de los mínimos de hace 2 semanas. Esos 27,80 euros por acción, cierres semanales por debajo de esta cota, nos llevaría directamente a atacar la parte baja de este rango lateral, los 26,75 y los 26,16 euros por acción. Por tanto, sugeriría potenciales bajistas añadidos del entorno del 3,85 y del menos 5,9% aproximadamente. Avanzamos con Mapfre cotizando los 3,376 euros por acción en términos semanales, avances del más 2,15%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, abriendo ese gap o hueco positivo en los 3,35 en esta semana, así que lectura muy similar
a la de muchas compañías que estamos viendo en el selectivo IBEX 35. Pese a las lecturas de extrema sobrecompra, seguimos manteniendo una actitud constructiva en el muy corto plazo porque el precio no nos demuestra ni el más mínimo argumento o justificación que nos haga pensar en el inicio de un proceso correctivo o incluso en el más mínimo agotamiento por parte de las compras. Vemos velas con cuerpos bajistas, cierres por debajo de la apertura, pero no es suficiente para plantear que tener esos síntomas de agotamiento alcista de manera más justificable, ¿no? Por tanto, mantenemos una actitud constructiva y consideramos que lo más probable en próximas sesiones / semanas es continuar con esa inercia positiva mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 3,35 euros por acción. En cuanto a Merlin Properties, situándose en los 10,86 euros por acción, en términos semanales, avances del más 2,94%, semana de impacto, puesto que estamos atacando directamente esta directriz bajista que partía desde los máximos de septiembre 2024, y es que un cierre semanal por encima de esta directriz nos permitiría atacar y actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos o al último máximo decreciente más importante, véanse los 11,20 euros por acción, que desde los niveles actuales proyecta un potencial alcista del más 3,13% aproximadamente. Máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la Insight Bar de la pasada semana, MACD semanal con cortes ascendentes, incluso entrando en terreno positivo, por tanto entendemos que lo más probable es lograr superar a cierre semanal, si no es esta semana, en próximas semanas, esa directriz bajista a la cual estamos atacando de manera directa durante las últimas semanas. Avanzamos con Naturgy, cotizando en torno a los 26,04 euros por acción, en términos semanales con recortes del menos 1,14%. Estamos viendo ese estancamiento en cuanto a la capacidad de lograr superar los máximos a cierres semanales de los 26,36. Estamos viendo esa vela semanal que incluso podríamos considerar una vela, no es una vela envolvente, pero muy cerca de ser una vela envolvente bajista. Ciertas dudas en el muy corto plazo que de momento no alteran la vigencia de esta estructura de máximos y mínimos crecientes. Por tanto, no vemos un impacto significativo ni siquiera en muy corto plazo, pero tenemos que estar pendientes de cierres semanales por debajo de estos mínimos de aquí, los 25,22, lo cual nos podría llevar a extensiones bajistas en el muy corto plazo. Seguimos con esas dudas una semana más de poder concluir si finalmente Naturgy es capaz de desbloquear este contexto fuertemente alcista, que recuerden, obteníamos en los 38,44, cota que obteníamos a su vez pues logrando proyectar la anchura de este importante rango lateral, canal lateral, a partir del punto de fuga. Pero como pueden ver, en las últimas semanas seguimos titubeando con la superación, con la capacidad de despegarse de esa zona de techos que es la parte alta del canal y que actualmente son zonas soportes. Recordamos los 26,06, 24,88. Por tanto, Naturgy, una semana más que sigue estando muy interesante y nos mantiene en vilo para saber si es capaz de despegarse de esas zonas de resistencias. En cuanto a puts, situándose o cotizando en torno a los 16,88 euros por acción en términos semanales con avances del más 3,62%, semana de impacto, está logrando por fin, parece que quiere superar esa directriz bajista, la parte alta de un importante canal bajista, de hecho es el canal bajista que guía todo el histórico de cotización del activo bajo estudio, y un cierre semanal por encima de esa directriz seguiría manteniendo vivo el potencial ataque a esas zonas de relevancia técnica. Y recuerden, planteamos o identificamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos y ahora, o en este caso anteriores soportes, y ahora potenciales zonas de resistencias. Concretamente, pues bueno, hablaríamos de toda esta zona comprendida en torno a los 17,04 euros por acción y los 17,29 euros por acción. En cuanto a Redella, situándose o cotizando en torno a los 18,35 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 1,18%. De momento es una semana que bueno, nos deja un sabor un poquito agridulce, ¿no? Porque tenemos ese cuerpo bajista, tenemos corrección en términos relativos o porcentuales, pero por el lado positivo mantenemos una importante o amplia sombra inferior en relación al rango, y eso es evidencia totalmente objetiva, palpable podríamos decir entre comillas, de que hemos tenido presión por parte de la demanda o por parte de las compras.
Estamos viendo, por tanto, que ese rebote de las últimas semanas permanece vigente y mantenemos, por tanto, vigente la capacidad para atacar los máximos de la pasada semana, esos 18,75 euros por acción. Ahora mismo el objetivo de cara a las próximas sesiones semanas es evitar cierres semanales por debajo de los mínimos de la presente semana, esos 17,92 euros por acción, porque en el caso de tener cierres semanales por debajo de esos 17,92, muy probablemente tendríamos ataques a la zona de soportes de los 17,26 y esa zona, ese área de anteriores techos a los soportes de los 17,49, 17,38. Continuamos con Repsol situándose en los 11,90 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 3,52%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. El MACD semanal recientemente activando nuevos cortes ascendentes. El objetivo es lograr cerrar la semana por encima de los 11,935. Si esto se produce, seguiríamos extendiendo el rebote alcista de las últimas semanas, que no olvidemos, el principal objetivo es alcanzar la parte alta de este canal bajista que viene desarrollándose desde los máximos de abril 2024. Así que planteamos como contexto a priorizar en el muy corto plazo el mantenimiento, la vigencia de este rebote de las últimas semanas por parte del activo bajo estudio, siempre y cuando no veamos cierres semanales por debajo de la apertura del gap o hueco alcista abierto esta semana, es decir, cierres semanales por debajo de los 11,495 euros por acción. En cuanto a SACIR, semana de fuerte impacto en su curva de precios, como podemos ver atacando y superando en estos momentos la parte alta de este rango o de esta resistencia, los 3,581 y los 3,44 euros por acción. Un cierre semanal por encima de esos 3,581 permitiría confirmar la fuga alcista, la superación de este rango lateral que viene desarrollándose desde los mínimos de octubre del año 2023, por tanto hablamos de un rango lateral primario o de largo plazo, y fíjense la importancia de este movimiento, puesto que permitiría proyectar aproximadamente el rango de este canal lateral a partir del punto de fuga, obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 5,26 euros por acción, lo que en términos relativos o porcentuales sugiere desde los niveles actuales de cotización potenciales alcistas del más 46,15% aproximadamente. Por tanto, semanas muy importantes también por parte de SACIR. Entramos en la recta final con Banco Santander cotizando en los 7,084 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 1,64%, un avance que sin embargo no podemos calificar de importante, de impacto, puesto que estamos dentro del rango generado la pasada vela, estamos en una vela inside bar o vela interior, y de momento, mientras el precio no desarrolle correcciones por debajo de este gap o hueco alcista abierto a la presente semana, es decir, por debajo de los 6,97 a cierre semanal, seguimos sin tener ningún tipo de justificación o evidencia que nos haga pensar en el inicio de algún tipo de corrección, la cual veríamos totalmente necesaria e incluso, si me permiten la expresión, saludable, pues que dado que las lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal requieren de procesos de purga o procesos de normalización. En cuanto a Solaria, situándose en los 7,47 euros por acción, en términos semanales avances fortísimos del 14,54% y una semana evidentemente de impacto en el corto plazo, logrando superar, parece que a todas luces tendremos una superación de esta directriz bajista acelerada, superaríamos esta zona de máximos de los 7,05 que veníamos comentando y todo esto nos permite atacar de nuevo la directriz bajista, anterior soporte, ahora resistencia decreciente, así como su media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo. Seguimos viendo, pese al rebote de esta semana, de momento mucha debilidad en el largo plazo. Fíjense la estructura de máximos y mínimos decrecientes que se gesta desde los máximos de principios del año 2021 y por tanto es importante seguir siendo muy cautos a la hora de valorar la capacidad o el impacto de esta semana en Solaria. Sin embargo, siempre es positivo tener este tipo de movimientos, nos aproxima a resistencias más importantes y en este caso la superación de esa directriz bajista, de esa media móvil simple de 30 semanas, nos llevaría al siguiente máximo decreciente más importante, véanse los 8,54, y la superación, cierres semanales por encima de esos 8,54 ya comenzarían a ser pues movimientos más interesantes. Desde luego seguiríamos siendo muy cautos porque el fondo seguiría siendo fuertemente bajista, pero ya no estaríamos viendo tanta debilidad como la que seguimos viendo por parte de Solaria. Así que pasito a pasito, poco a poco, semana a semana.
En cuanto a Telefónica, situándose o cotizando en torno a los 4,691 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,85%, semana de continuidad alcista, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, abriendo incluso con ese gap o hueco positivo en los 4,66 en términos semanales, por tanto entendemos que lo más probable es continuar con esa recuperación, sin olvidar que tenemos ese objetivo alcista en torno a los 5,415, nivel que desde el precio actual proyecta potenciales alcistas del más 15,4%, 15,5% aproximadamente. De momento el precio permanece vigente al alza, el MACD semanal con cortes ascendentes y sin generar ningún tipo de divergencia ni movimiento que nos permita plantear algún tipo de agotamiento. Así que seguimos priorizando la continuidad de los avances en el corto plazo hasta que no veamos cierres semanales por debajo de los 4,66 euros por acción. Y terminamos con Unicaja, situándose o cotizando en los 1,941 euros por acción, en términos semanales avances del más 2,64%, abriendo de nuevo este gap o hueco positivo a la altura de los 1,891 euros por acción, y mientras no veamos cierres semanales por debajo de esa cota, seguimos sin tener ningún tipo de justificación que nos haga pensar en el inicio de algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo. Máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, seguimos o mantenemos esa inercia positiva e insisto, no vemos ningún tipo de justificación u argumento para plantear potenciales correcciones o priorizar un proceso correctivo de cara a las próximas sesiones o de cara a la próxima semana en el activo bajo estudio, más allá evidentemente de esa extrema sobrecompra acumulada en gráfico semanal que tarde o temprano tendrá que purgar, ya sea en tiempo o ya sea en forma, pero purgar la van a purgar por la propia idiosincrasia, el propio cálculo del propio oscilador MACD en términos semanales. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Como siempre, espero que les haya servido de ayuda, que les haya aportado valor añadido y recuerden que nos vemos el próximo viernes con más informe del IBEX 35 y con la actualización en términos semanales de tanto el selectivo de referencia en España como de cada una de sus componentes o de las compañías en su haber. Gracias por su tiempo y que pasen un muy buen fin de semana. Saludos.